Bien, entonces, para esta clase vamos a resolver los problemas que se les habían dejado. Si alguien está viendo este video y envió los problemas, por favor, mándeme un WhatsApp. Necesito que me mande un WhatsApp con su nombre completo. Entonces, vamos a resolver los problemas. Se nos pedía calcular el campo eléctrico en el punto A y en el punto B. Por tanto, vamos a analizar cada punto de forma independiente. Recuerden que el campo eléctrico, a diferencia de cuando veíamos Coulomb, hacíamos el diagrama de fuerzas o nuestro eje coordenado lo ponemos sobre las partículas y entonces calculábamos una fuerza respecto de otras partículas, ¿no? Ahora en el campo eléctrico nosotros podemos calcular esa interacción o eso que sentirían, entre comillas, las partículas, que es el campo eléctrico, ¿no? Que es en realidad una onda. Y lo podemos calcular en cualquier punto. Entonces recuerden que es como si nosotros nos posicionáramos aquí y es lo que sentiríamos, ¿no? Si fuéramos sensibles a la parte de las fuerzas eléctricas o del campo eléctrico. Ok, entonces vamos a analizarlos por independiente, punto A, punto B y como tercer inciso vamos a poner un punto C que, bueno, ahorita se los muestro. Ok, entonces comencemos. Voy a volver a copiar este mismo diagrama justamente para analizarlo. Lo voy a poner por aquí, más o menos. Será un poquito más chiquito. En este momento voy a eliminar lo que es el punto B, ya que solamente vamos a ocupar para el punto A. En realidad, para que esto no nos cueste trabajo, aquí le voy a agregar una hoja. ¿Ok? Y ya está. Entonces vamos a analizar este punto, el punto A. Ok, hacemos nuestro eje coordenado. Tenemos aquí justamente tenemos aquí nuestro eje y de esta manera. Ok, entonces este es nuestro eje coordenado. Tenemos por un lado, tenemos X y acá arriba tenemos Y, ¿no? Son dos dimensiones y estamos analizando el punto A. Ok, entonces, esto es concéntrico. Por tanto, hay que analizar justamente cómo es el signo de las cargas. Recuerden que la metodología en la que nosotros estamos resolviendo los problemas para saber el campo eléctrico total, entonces aquí le voy a poner metodología. Entonces, primero es poner nuestro eje coordenado, ¿no? Para hacer justamente nuestro diagrama de fuerzas o de vectores, ¿no? El 2 es poner o pintar nuestros vectores, ¿no? Entonces recuerden que en el caso de esto que es una partícula positiva, y aquí estamos considerando el signo. Recuerden que por lo general en las fórmulas, de la forma en la que nosotros lo hacemos, no consideramos el signo. Lo consideramos aquí en la suma de fuerzas. ¿Ok? Entonces vamos a tener, esto los voy a pintar con rojo. Voy a tener que, como es positiva, yo tengo flechitas que salen, ¿no? Radialmente. Ajá. Entonces esto equivale a muchas de estas. De esta manera. Esta no. ¿Sí? Equivale a nuestras. Recuerden que las partículas positivas son fuentes. Por tanto, equivale también a que yo pintara una línea muy grande así. Entonces, si yo pinto una línea muy grande de este estilo, pues equivale a que también nada más deje representada esta de aquí, a partir del origen.
Entonces, esto es nuestro campo 1, E1, ¿ok? Entonces, para este caso, esto es E1, debido a que, pues, es nuestra partícula Q1. Por otro lado, para el caso de las partículas negativas, tenemos que estas son sumideros. Entonces, tenemos algo así. Todas apuntando en realidad al centro. Cosas de este estilo, ¿no? Y ahora equivale esto a que si yo pinto una línea gigantesca, sería así, ¿no? Que es la línea de campo, ¿sale? Entonces quiere decir que equivale a que yo la haga más chiquita también, o es igual porque se siente nuestro campo de esta manera. Y esto sería nuestro campo 2, ¿ok? Entonces no hay otras partículas, no hay otras fuerzas. Entonces el siguiente paso, ya que pintamos aquí nuestros diagramitas, sería el 3 es descomponer los vectores en sus componentes, ¿no? Entonces, descomponer los vectores en componentes. Para este caso en particular, podemos darnos cuenta que no hay que hacer ninguna descomposición porque directamente E1 y E2 están sobre el eje X, entonces no importa. Entonces, eso aplica cuando tengamos un vector, por ejemplo, así, y hay que descomponer en su componente en X y en su componente en Y, que lo veremos más adelante. Bien, entonces, el cuarto paso, entonces, ahora sí es empezar a calcular EA. EA es el valor del campo total en el punto A, que es el que queremos calcular. Recuerden que generalmente es lo de suma de fuerzas en X o suma de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque EA se compone por un EA en X más un EA en Y. Su componente X y su componente Y, ¿no? Recuérdenlo así. Es más, lo voy a poner aquí redundante, EAX, EA en Y, para que se denote o se sepa, ¿no? Que es la componente en X y la componente en Y. Entonces recuerden que la intención final es calcular este vector y o calcular la magnitud del vector con su respectivo ángulo. Estas dos son equivalentes. Y esto se calcula generalmente cuando el sistema no tenemos algo en equilibrio. Recuerden que cuando tenemos, por ejemplo, en Coulomb que algo estaba en equilibrio, no calculábamos la fuerza eléctrica neta, ¿no? O sea, a menos que nos los pidiera. Pero cuando estaba en equilibrio igualábamos a cero. Entonces esta va a ser la diferencia. Cuando no está en equilibrio el sistema o cuando estamos calculando fuerzas o demás netas en algún punto, solo es hacer la suma y sacar las componentes y sumar. Cuando esto está en equilibrio, entonces sí se calcula o se hace igual a cero. Por ejemplo, supónganse que ahora queremos hacer o decir que yo quiero poner una tercera partícula por acá, ¿dónde la pondría para que el campo neto fuera cero? Y entonces yo tendría que sumar E1, que es de la partícula 1, más el campo 2, más el campo 3, y esto sería igual a cero. Ya no sería igual a EA, ¿ok? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? O lo que equivaldría, sí podría ponerle EA, pero EA tendría que ser cero, porque aquí me están pidiendo que el campo sea cero. Pero bueno, eso quizá lo veamos después. O bueno, ya lo vimos en un caso con Coulomb. En varios en realidad. Entonces, bien, ¿cómo procedemos a calcular? Pues esto equivale EA en X
es equivalente a hacer la suma de fuerzas de todos los campos en X. Entonces, para este caso, tenemos E1, pero que está en el sentido negativo de X. Entonces, se escribe como menos E1. E1. Y nuevamente lo voy a poner redundante, S1 en X, ¿no? Haciendo referencia de que estamos en X. Más E2, y eso es positivo, ya que este está en el sentido positivo de X, que es este de acá. Bien. Procedemos a hacer el respectivo cálculo. Esto lo voy a reordenar de esta manera. E2X menos E1 en X. Generalmente le pongo esto X y X porque estamos en X, o también se le podría poner en la dirección Y. Recuerden que también es válido poner en la dirección Y o en X, como ustedes lo quieran. Entonces, esto es la suma de fuerzas en X. Y hay que calcular estas componentes en X, que reitero es el valor del campo total para este caso, ya que no tenemos componentes. En el caso de haber componentes, recuerden que es necesario sacar pues el valor del coseno y el seno del ángulo y calcular el ángulo de ser necesario. Entonces procedemos a este cálculo. Esto es igual, en el caso de 2, es K, por la magnitud de la carga 2, porque estamos en el campo 2, entre la distancia de la partícula 2 a, le voy a poner así, este subíndice es de 2 a A porque significa al cuadrado, que significa que es la distancia de la partícula 2 al punto A, que es donde estamos calculando, menos E1, que es K por la magnitud de Q1, entre la distancia de la partícula 1 al punto A, al cuadrado. Ok, sustituimos con los valores. En el caso de K, recordemos que es 9 por 10 a la 9. Voy a omitir unidades ahorita, suponiendo o haciendo la suposición de que todo está sustituido adecuadamente. Y al final, las unidades de campo eléctrico nos dan Newton sobre Coulomb por facilidad. Por Q2 nos dicen que tiene un valor de 12 nanocoulomb, entonces es 12. Recuerden, el nano es por 10 a la menos 9. ¿Ok? Entonces, entre D2A y la distancia de 2A es esta de aquí, básicamente de la 2 a A es todo esto, y entonces son 14 centímetros. Recuerden que siempre hay que ponerlo en el sistema internacional y por tanto es en metros. Entonces 14 centímetros es 0.14 metros, ¿ok? Al cuadrado. Luego menos, ahora acá nuevamente, que sería 9 por 10 a la 9 por la magnitud de Q1. Recuerden que Q1 vale menos 12 nanocoulombs, pero aquí es magnitudes, porque el signo ya lo consideramos antes en la suma de fuerzas. Entonces, aquí depende, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Aquí nos apoyamos de un método gráfico, que es comúnmente en el que estamos más acostumbrados. Sin embargo, vectorialmente y puramente vectorial también se puede sacar sin necesidad de apoyarnos tanto en lo gráfico, ¿no? Pero bueno, yo elijo este porque creo que es más fácil. 12 por 10 a la menos 9, porque eran menos 12 nanocoulombs, su valor absoluto es 12 nanocoulombs, que son 12 por 10 a la menos 9. Entre la distancia de 1 a, y la distancia de 1 a es de aquí hacia acá, ¿no? Entonces son 4 centímetros. Entonces, nuevamente, como son 4 centímetros, es necesario ponerlo en metros, que son 0.04 metros. Recuerden que debe de ir en metros. Si hacemos el respectivo cálculo o metemos esto a la calculadora, nos sale 9 por 10 a la menos 9 por 12 nanocoulombs, entre punto 14 al cuadrado. Para el primero me sale 5.510.20
Newton sobre Coulomb. Y todo esto, recuerden, que es en la posición X. Lo voy a agregar aquí como X, o sea, su vectorcito, indicando que va en la posición X. Está redundante en el sentido de que yo lo estoy poniendo tanto aquí, aquí, aquí y demás, ¿no? Pero lo pongo así justamente para que no se nos olvide, ¿no? Aunque sea redundante, es suficiente con ponerlo ya sea aquí a la mejor y ponerlo acá al final. Pero aquí lo voy a hacer súper redundante para que ocupen cualquiera o lo que más, pero que ocupen al menos una, porque sí se necesita saber para que no nos confundamos en que si estamos en el eje X o en el eje Y, inclusive en el eje Z, ¿no? En tercera dimensión. Ok. Menos, este cálculo de acá es 9 por 10 a la 9 por 12 por 10 a la menos 9. Dividido entre 0.04 al cuadrado y esto sale 67.500 en la dirección X, Newton sobre Coulomb. ¿Ok? Bien, entonces, por tanto, si nosotros restamos estas cantidades, tenemos un resultado de 61.989.796 en la dirección X negativo. Newton sobre Coulomb. ¿Ok? Entonces, este es el resultado de mi EA en X, ¿no? Entonces, reitero, lo estoy poniendo aquí redundante, lo podía poner, lo estoy poniendo aquí también, pero es para que no se nos olvide. Bien, entonces, este es el valor de la componente en X. Ahora hay que hacer el mismo procedimiento, pero para Y. Entonces, esto es el paso 5, que es suma, o lo voy a poner como 4.1, que es la suma de fuerzas en X, ¿no? O de vectores. Suma de vectores en X. Y este de acá, ahora lo vamos a repetir, y es la suma de vectores en Y. Entonces, nuevamente, EAY, es decir, el campo total en Y, en la componente Y, pues es igual a la suma de los campos en Y. En este caso, solamente tenemos un solo, perdón, no tenemos ninguna fuerza, ningún campo, ningún vector en Y. Entonces, para este caso, esto es 0, ya que no hay nada, ¿no? Entonces, ya que calculamos el campo en Y, pues lo siguiente es calcular, ahora sí, EA vectorial. Entonces, recuerden que es EA en X más EA en Y, ¿no? Entonces, si quieren, incluso aquí les voy a poner Y como vector, y esto es igual entonces a menos 61.989.796 en la posición X más 0 en la posición Y, Newton sobre Coulomb. Y este de aquí sería ya mi vector de campo, que es el resultado que estamos buscando. Otra que le podemos agregar también es calcularlo con magnitudes, ¿no? Entonces, puede ser el cálculo de la magnitud, en este caso es EA, pues es igual a la raíz de la componente en X, que es 61.989.796, perdón. Bueno, lo voy a poner completo. Recuerden que es EA, el campo total al cuadrado en X más el campo total en Y al cuadrado. Entonces, en este caso es la raíz de menos 61.989.796 al cuadrado más 0 al cuadrado, lo cual nos da pues el valor de 61.989.796 Newton sobre Coulomb.
Las magnitudes no tienen dirección, es un vil número. Por tanto, lo que hay que calcular ahora es el ángulo. El ángulo, pues, es el arco tangente de, y lo voy a poner como arcotangente 2. En clase ya se vio un poco de esto del arcotangente 2, justamente para sacar adecuadamente los ángulos de, en este caso, EA en Y entre EA en X. Ajá. En este caso, al tener este 0, pues como el X está negativo, pues es claro y ya en clase lo vimos que son 180 grados. Ajá. Si nosotros lo graficamos, pues claro, la componente final, o lo voy a poner aquí arriba, de nuestro diagrama original de fuerzas, pues resulta que EA es un vector aquí grandote que va en esta posición EA, ¿no? Porque solo lo tenemos en X. Y entonces de aquí a acá, pues son los 180 grados. Bien, entonces cualquiera de estas dos representaciones, ya sea que lo dejemos así con esta de 180 grados con esta magnitud, es equivalente a esta de acá, a su representación en vector. Pero si la van a dejar así como magnitud, forzosamente requiere el ángulo. Ajá. Entonces, forzosamente. Entonces, esta y esta son equivalentes y es lo mismo y lo pueden dejar como ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, puede ser que, pues bueno, yo considero que esto es muchísimo más sencilla porque para el cálculo de E a n x y n y, pues tenemos que pasar por la anterior. Pero bueno. Entonces, esta sería la respuesta de nuestro punto 1 de nuestro inciso A. Ahora vamos a hacer para nuestro punto B. Voy a volver a copiar este diagramita. Y ahora vamos a ponerlo aquí. Entonces, ahora para el punto B. Para nuestro punto B, pues igualmente podemos hacer nuestro diagrama de fuerzas. Dibujamos nuestro eje coordenado, algo así. Y hacemos lo mismo. Entonces, para el caso de la partícula 1, pues tenemos que es una fuente. De esta forma. Esto de aquí es una fuente. Es decir, sus líneas de campo salen radialmente. Radialmente quiere decir que salen como si vinieran desde el centro, ¿no? Algo así. Entonces, esto equivale pues a que yo dibuje entonces una sola flecha hacia acá, así, grande. No es necesario que ponga toda la flecha y por tanto es suficiente con que yo la dibuje de aquí hacia acá. Y esto es el campo 1, ¿ok? Que es respecto a la partícula Q1. Entonces vemos que ahora el campo cambia respecto al inciso A. En el inciso A, el campo estaba a la izquierda, ahora está a la derecha. Entonces quiere decir que sí hay cambio dependiendo de dónde me ubique, ¿no? Ok. Luego hacemos lo mismo para 2, para la partícula 2. Ya habíamos visto que esto es un sumidero. Entonces equivale a que yo lo dibuje así. O que dibuje una línea grandota hacia acá. Le estoy poniendo ligeramente arriba. O también a que lo dibuje aquí. Este va a ser E2. Ya que entra hacia nuestra partícula. Recordando que las cargas negativas atraen, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a hacer los mismos pasos. Ya dibujamos. Entonces, ahora vamos a hacer nuestra suma de fuerzas en X o de vectores. Entonces, recordando que el campo total en B ahora es EB, pues se compone por EB en X más
B, Y en la posición Y, ¿no? Ok, lo tenemos de esta manera. Entonces, recordemos que para calcular E, B en X, pues es equivalente a hacer la suma de todos los vectores en X. Y en este caso tenemos E1 más E2. Nuevamente, una de las cosas aquí a recalcar es que nosotros no es necesario deshacer ahorita en componentes, ya que todavía no tenemos no hay ningún vector que descomponer, puesto que para nuestro caso, el vector, todos los vectores están en X, entonces no hay que hacer ninguna descomposición. Ok, bien, entonces, una vez dicho esto, pues tenemos que calcular E1 y E2. Como no necesitan ninguna descomposición, recordando que para hacer una descomposición, por ejemplo, de E1 en la posición X es la magnitud de E1 por el coseno del ángulo, considerando que el ángulo sale del eje X, ¿no? Para que lo recuerden. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bien, calculamos E1 y esto es directo, es K por la magnitud de Q1 por la distancia que hay de la partícula 1 ahora al punto B, más K partícula Q2, magnitud, por la distancia que hay de mi partícula 2 al punto B, al cuadrado. Todo esto está en la posición X, bueno, en X vector, para que no se nos olvide. Reitero, es redundante, ya que aquí ya lo había puesto y lo voy a terminar sustituyendo acá, pero aunque sea muy redundante para que no nos confundamos después o saquemos ahí cosas extrañas. Bien, entonces para este caso, pues K nuevamente la sustituimos como 9 por 10 a la 9, recordando que hacemos la suposición de que mis unidades van a dar bien, aunque pues ya muy estrictamente hablando, sí hay que hacer el análisis dimensional, recordando las unidades de K, de Q1, de la distancia, ¿no? Que todo debe estar en metros, en coulombs, ¿no? Ok. Bien, entonces lo hacemos Q1, que son 12 nanocoulombs, recordando que nano es por 10 a la menos 9. Así de esta manera, entre la distancia 1 a B. Ok, de 1 a B tenemos esto, que son los 6 centímetros. Entonces recordemos que hay que convertirlo a centímetros, es 0.06 metros, perdón, hay que convertirlo de centímetros a metros, y esto al cuadrado. Todo esto en la posición X. Más 9 por 10 a la 9 por la magnitud de Q2, que son nuevamente 12 nanocoulombs, son por 10 a la menos 9, entre la distancia 2 a B. Entonces, de 2 a B, quiere decir de aquí a acá, ¿no? Son 4 centímetros, convertimos a metros y esto es 0.04 al cuadrado. Entonces lo tenemos aquí y si hacemos este cálculo, lo voy a poner ya directo, el resultado nos da 97.500 en la posición X, Newton sobre Coulomb. Recordando que estamos haciendo el valor del campo en X. Este sería mi primer resultado. Luego hay que hacer un análisis semejante, pero para el campo en Y. Entonces, nuevamente, esto es la suma de todos los campos en Y. Y para este caso en particular, no hay nada en Y, entonces es 0. En la posición Y. Entonces, por tanto, ahora sí, armamos el vector completo EA y es 97.500 en la posición X más 0 en la posición Y, Newton sobre Coulomb. De ser necesario, sacamos, esta es la forma 1 o de representar, o la forma 2, que es la que les decía, pues es con magnitud, recordando que la magnitud pues es
EA en X al cuadrado más EA en Y al cuadrado. O para este caso, pues es EA en X, que son los 97.500 al cuadrado más 0 al cuadrado. Ok, ojo. En el caso pasado, teníamos un signo negativo, que es este. Este signo negativo pasa aquí, pero pasa dentro del paréntesis y después se vuelve al cuadrado. Recordando que la magnitud siempre debe de ser positiva. Y para este caso, nuevamente tenemos los 97.500 newtons sobre Coulomb. Esto es una magnitud, por tanto ya no tiene dirección. Pero su ángulo sí. Entonces, en este caso, nuevamente, θ es el arcotangente. Lo voy a poner como 2 de EA en Y, EA en X, y en este caso sale directo los 0 grados. Si quien nos está mirando no recuerda, no vio esto, del arcotangente 2, lo puede buscar así, para que nos dé directamente el valor del ángulo adecuado, ya que la calculadora no discierne bien cuando hay signos aquí adentro, ¿no? Porque si tuviéramos aquí un menos y un menos, es más, y para la calculadora sigue siendo positivo, ¿no? Entonces, y tampoco discierne cuando aquí es menos, aquí es más, o a la inversa, ¿no? Cuando es menos y es más, ¿no? Y los ángulos cambian. Ok, bueno. Entonces, este es nuestro, para el punto 2. Bien, ahorita esto no le hagan caso, ahorita les comento para qué es. Y vamos a hacer el problema 2. El problema 2 nos pide calcular el valor del campo eléctrico en el punto A. Entonces, para este caso, volvemos a hacer exactamente lo mismo. Hacemos nuestras, primero dibujamos nuestro eje. Entonces lo dibujamos por aquí, por acá. Tenemos ahí nuestro eje coordenado X, Y. Ok, entonces nos piden el punto A y pues tenemos en esta ocasión una partícula positiva. Sabemos que las partículas positivas son fuentes. Entonces, si las partículas positivas son fuentes, bueno, las podemos visualizar de esta manera. ¿Sí? Y equivaldría a dibujar una línea, digamos, grandotota de campo. Una línea grandotota de campo hacia acá. Entonces, esta línea que va de esta manera, ¿no? Entonces, una línea grandotota que es esta de aquí, y este sería desde mi origen hasta acá E1, ya que no hay más. Entonces, este es el único que vamos a tener. Y bueno. Bien, entonces, pues vamos a proceder con lo mismo que ya hemos visto, a calcular el valor de nuestro campo eléctrico en este nuevo punto A. Y bueno, aplicamos exactamente la misma metodología que hemos visto, a pesar de que solamente tengamos aquí perdón, originalmente en el problema es una carga negativa. No sé por qué sin querer le puse más, entonces por tanto, quiere decir que estos los tenemos que borrar, ya que ahora en lugar de ser una fuente, pues es un sumidero. Y entonces equivale a que yo dibuje esta línea grandota hacia acá o que la haga chiquita. Entonces equivale a que haga esto.
Entonces, esa es la ventaja de los vectores, ¿no? Los puedo manipular a mi antojo siempre y cuando respeten las normas que hemos visto. Ok, entonces este sería, lo voy a hacer más grande, sería mi campo, mi vector de campo de mi partícula 1. Entonces, el valor del campo en A, pues nuevamente es el valor del campo en A en la posición X vector, más el valor del campo A en Y la posición Y vector, ¿no? Bien, entonces EAX pues es la suma de fuerzas o de vectores en X. Y en este caso, como tenemos este vector y es el único, hay que descomponerlo en sus componentes. Entonces aquí tenemos la componente E1 en X. Y después de este lado tenemos E1 en Y. ¿Ok? Entonces, para este caso en particular, tenemos que la suma de fuerzas en X es menos E1 en X, ya que es menos, ya que va en el sentido opuesto o en el sentido negativo de las X, ¿no? Bien. Entonces, para calcular E1 en X, pues hay que conocer este ángulo. Este ángulo de aquí. ¿Sale? Entonces, para que nosotros podamos calcular ese ángulo, pues hacemos uso justamente de la geometría. Recuerden que cuando ya tenemos vectores de esta manera, así como en el problema de las bolitas en Coulomb, pues también podemos hacer uso independiente de la geometría. Aunque se parezca al diagrama de fuerzas, la geometría es diferente. Entonces, esto es el diagrama de fuerzas y la geometría, por otro lado, pues la estamos viendo aquí. Tenemos de la partícula acá, donde llega el punto A y después esto. Tenemos un triángulo rectángulo, donde podemos apreciar que aquí son 1.6 metros, 1.2 metros y el ángulo, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí, a pesar de que este diagrama de fuerzas o diagrama de vectores se parezca a este triángulo, son cosas independientes. Una cosa es la geometría, el análisis de la geometría y otra cosa es esto. Sin embargo, nos ayudan porque nos dan información para poder calcular uno u otro. Entonces, para este caso, pues es claro que la tangente de teta es cateto opuesto, que es 1.6 metros, entre cateto adyacente, que es 1.2 metros. Entonces, así podríamos calcular el ángulo. Entonces, teta para este caso es arco tangente de 1.6 entre 1.2 y en este caso el ángulo nos da 53.13 grados. ¿Ok? Bien. Hay formas más sencillas de ir metiendo los valores, pero lo vamos a dejar así. Y bueno, entonces ya tenemos el ángulo. Entonces, por tanto, hay que calcular E1 en X. Recordemos que como ya tenemos que calcular una componente ahora sí, esto es igual a menos la magnitud de E1 por el coseno del ángulo. Siempre recuerden, ¿eh? En X, siempre y cuando el ángulo salga de X hacia Y, así como lo estamos viendo, o esté por abajito, siempre va a ser la magnitud del original, que es E1, por el coseno de θ. ¿Ok? Y todo esto, pues está como siempre en la posición X. Entonces aquí este E1 en X, lo voy a poner aquí muy chiquito, y esto es en X vector, ¿no? Entonces todo esto está en X, en la posición X. Ok, entonces calculamos la magnitud y todo eso. Entonces esto es menos la magnitud de E1, que es K, magnitud de Q1, entre la distancia de mi partícula 1 al cuadrado. Ah, bueno, ¿cuál es esa distancia?
pues es de A a mi partícula 1, es decir, esta de acá. Eso equivale entonces a calcular mi hipotenusa, ¿no? Esto de aquí sería mi distancia de la partícula 1 a. Entonces, una forma de calcularlo pues es a través de Pitágoras. Entonces sabemos que por teorema de Pitágoras, esto es la raíz de 1.6 al cuadrado más 1.2 al cuadrado. Que si lo resolvemos nos da 2, que serían 2 metros. Por lo tanto, sustituimos valores y, bueno, todo esto en la posición X. Bueno, digo posición, me refiero al vector, estamos sobre el eje X. Entonces, sustituimos valores y esto es menos 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga Q1, que es 8 nanocoulombs. Nano es por 10 a la menos 9, entre la distancia que acabamos de ver, que son 2 metros al cuadrado. Entonces, si hacemos esto en la calculadora, esto nos da menos 10.80 menos 10.80 en la posición X, Newton sobre Coulomb. Entonces ya calculamos con esto nuestra primera componente, que es EA en X. Ahora vamos a hacer lo mismo para la posición Y. Entonces lo vamos a hacer de este lado. Entonces, para el caso de EA en Y, pues sabemos que es la suma de todas las de vectores que hay en Y. Y para este caso, si regresamos a nuestro diagrama, pues tenemos aquí una nada más, que es E1 en Y. Positivo, porque está positivo. Y, bueno, este E1 en Y, ¿no? Ok. Bien, entonces para el cálculo de esto, pues nuevamente hay que hacer magnitud de E1 ahora por el seno del ángulo. Y sin olvidar que estamos en Y. Entonces, como es por el seno del ángulo, ya lo conocemos. Ah, perdón, aquí me faltó, omití sin querer el coseno, ¿no? Entonces aquí me faltó por el coseno del ángulo, que son 53.13. Ahí me faltó eso. Y aquí también, ¿no? Todo esto va multiplicado por el coseno del ángulo, que son 53.13 en X. Y el resultado sí es correcto. Menos 10.80. Ok, lo mismo hay que hacer acá. E1, que es la magnitud, bueno, la magnitud de 1 es 9 por 10 a la 9. Ajá. Por, bueno, lo voy a pintar todo. Sería K magnitud de Q1 entre la distancia de la partícula 1 al punto, ¿qué es? Punto A al cuadrado. Aquí igual es de la distancia de la partícula 1 al punto A al cuadrado por el seno del ángulo. Y el seno del ángulo, el ángulo, pues quedamos que son 53.13 grados. En dirección en Y. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a sustituir. Sería 9 por 10 a la 9 por Q1. Q1 vale 8 nanocoulombs, es decir, 8 por 10 a la menos 9. Entre la distancia que ya sabemos que son 2 metros al cuadrado. Por el seno, a ver si no se va, de 53.13 grados. Todo esto en Y, ¿no? Ok, si calculamos esto
el resultado queda 14.40 en la posición Y, Newton sobre Coulomb. Por consiguiente, regresamos a esta nuestra ecuación y el vector de campo aquí sería EA. Recuerden que es EA en X, pero EA en X son menos 10.80 más EA en Y, que son 14.40 en Y, y todo esto es Newton sobre Coulomb. Y esto sería nuestra respuesta. Igual, si queremos representarlo de otra manera, la respuesta pues es la magnitud de EA, pues recuerden que es EA en X al cuadrado más EA en Y al cuadrado, lo cual es 10.80 al cuadrado más 14.40 al cuadrado. Aquí el menos, no olviden el menos que sí va, pero adentro de los paréntesis. Si resolvemos esto, nos resulta que la magnitud son 18 Newton sobre Coulomb. Entonces recuerden que la magnitud no lleva ni dirección ni sentido. Entonces para dárselo hay que calcular el ángulo, que sería el arco tangente de arco tangente 2, lo mismo, de menos 10, bueno, EA en Y entre EA en X. Reitero, pongo lo del arco tangente 2 justamente porque es la forma en la que nosotros podemos obtener adecuadamente nuestro ángulo. Ajá. Entonces, por lo mismo que les decía, las calculadoras por lo general que no traen estas funciones no pueden discernir entre los signos de cada uno, ¿no? Entonces, para la calculadora no sabe si este es menos, este es más, o al revés, ¿no? Pero bueno, entonces lo ponemos, lo metemos ahí a la calculadora. En clase, reitero, di cómo sacar eso. Y entonces el ángulo θ son 126.86 grados. ¿Quién es θ? Más bien lo voy a poner como otro, como θ estrella, para que no nos confundamos. ¿Quién es θ estrella? Pues es este ángulo, ¿no? Es ese ángulo. También es equivalente, como el ángulo ya lo había calculado, también equivale a que yo deje el ángulo original, que son los 53, pero que salen de X negativa. Pero vamos a dejar este. Por simplicidad. Ok. Bien, entonces con eso concluimos este problema. Y vamos a regresarnos a este de acá. Y vamos a abrirle un inciso extra. Voy a agregarle una página más. Entonces, ahora voy a agarrar nuevamente este, que sería, digamos, el más completo, la versión más completa. Voy a agarrar esta parte de aquí. Voy a ponerlo por acá. Y esto va a ser el inciso C. Es un inciso extra que originalmente no les había puesto. Y ahora vamos a calcular un punto C que va a estar arriba. Es decir, va a estar como por aquí. Entonces, más o menos tenemos ahora un punto C por aquí, donde el problema sí nos dice o nos da algunos datos extra que son
la distancia que hay de por acá, de C a la partícula 1 y de C a la partícula 2. Entonces, para este caso, la distancia que hay es de aquí hacia acá. Aquí. Esta, que son 13 centímetros. Y lo mismo de aquí. De aquí hasta acá. También hay 13 centímetros. ¿Ok? Bien, entonces tenemos que hacer nuevamente nuestro diagrama de fuerzas. Un poquito. Hay que hacer nuestro diagrama de fuerzas. Lo pintamos nuevamente. Tenemos nuestro diagrama de fuerzas por aquí. Ok. X y Y. Bien, entonces lo mismo, esto de aquí, esta partícula de aquí es positiva, por tanto equivale a que yo pinte un solo vector colineal hacia acá, que sería E1, o sea, el campo respecto a la partícula 1. Y luego, ahora, como este es un sumidero, equivale a que yo pinte una línea hacia acá. ¿Así? Así. Entonces, esto es E2. Bien. En este caso, vamos a referir que aquí se crea un ángulo que ahorita no lo conozco, lo voy a llamar teta 1 y acá se crea otro ángulo llamado teta 2. Y claro, este lo voy a borrar, ya sé que la distancia es la misma. Además, hay que pintar justamente nuestras componentes, ¿no? A este lo voy a hacer un poquito más, este los voy a hacer más pequeños, ya los vuelvo a pintar. Este de aquí tiene una componente en X, que sería E1 en X. Luego por acá también tiene su componente E1 en Y. Lo mismo pasa por acá. De aquí más o menos tenemos nuestra componente de E2 en X. Y por acá tenemos aquí nuestra componente de E2 en Y. Entonces tenemos ahora esas componentes. Voy a quitar esto por aquí. Voy a poner los ángulos nuevamente. Por aquí tenemos teta 2. El C lo voy a poner por este lado. Y por acá tenemos teta 1. Ok, bien. Entonces hay que hacer exactamente el mismo procedimiento. Antes de eso, de una vez voy a proceder a calcular los ángulos teta 1 y teta 2. Me voy a apoyar de esto de aquí. Este triángulo es el que se genera entre partículas, es decir, aquí tenemos nuestra partícula Q1, aquí está Q1 y aquí tenemos Q2. Sabemos que la distancia es de 10 centímetros, el problema no los da. Sabemos que por acá son 13 centímetros, ¿ok? Pero C está justamente en medio. Entonces, si partimos por la mitad del triángulo, entonces vamos a tener triángulos rectángulos. Pero además, tenemos este triángulo original así. Ya vimos que son un triángulo rectángulo, ya que C está exactamente a la mitad. Y sabemos que está a la mitad porque este y este son iguales. Y podemos calcular de ahí teta 1, que en este caso es este ángulo de aquí. Pero si además extendemos estas líneas así, que es lo mismo
y aparte ponemos esta horizontal así, es básicamente como si yo estuviera desplazando mi triángulo. O lo que equivale a lo de ángulos semejantes. Entonces, este ángulo, como es la misma línea y es la misma horizontal que acá, equivale a que este ángulo de aquí sea teta 1, que es el que estamos buscando. Ahora, podemos hacer lo mismo por acá. Si yo desplazo, pues este de acá es teta 1, que es el de acá abajo. Y por ángulos complementarios, este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo de acá. Entonces, para este caso, teta 1 es igual a teta 2. Son lo mismo. Son simétricos, en realidad se llama. Entonces, vamos a proceder a sacarlo. Nos apoyamos solamente de uno de los triángulos, ya que el ángulo es el mismo, con que lo saquemos una vez es más que suficiente. Y podemos utilizar este triangulito, no es necesario calcular esta altura, ya que podemos utilizar el coseno de teta 1, que es el cateto adyacente, que sería 5, entre la hipotenusa, que es 13. Y si calculamos eso, bueno, el arco coseno de 5/13 nos da que el ángulo es de 67.38 grados. Entonces, con eso ya tenemos todos los ángulos. Ok, ahora, ya que se hizo, pues sabemos o queremos calcular el valor del campo en C. El valor del campo en C. Entonces, para este caso, el valor del campo en C, pues está conformado por EC en la posición X, dirección en X vector, más EC en la posición, bueno, Y, sus componentes X y sus componentes en Y. Bien, entonces lo tenemos de esta manera y por tanto hay que pues necesitamos o se requiere de calcular cada uno, recordando que para S en X, pues equivale a la suma de EC de todos los vectores que hay en X. Entonces nos fijamos quiénes están en X, pues está E1 en X y E2 en X. Entonces es ambos dos positivos. Ambos dos se encuentran en el eje positivo, que es esto de acá. Entonces son positivos y hay que calcularlos. E1 en X, pues es equivalente a la magnitud de E1 por el coseno del ángulo, 1, más la magnitud de E2, todo esto en X, reitero, estoy siendo redundante, más E2 coseno de teta 2, pero vimos que teta 2 es igual a teta 1, entonces es lo mismo en X vector, reitero, haciendo redundantes. Ok, calculamos la magnitud, que es K magnitud de Q1 entre la distancia que hay de la partícula 1 a mi punto C al cuadrado. Todo esto por el coseno de teta 1. Todo esto en X más K magnitud de Q2 entre la distancia que hay de mi partícula 2 al punto C al cuadrado. En X vector. Las magnitudes, si lo comparamos, son las mismas, son 12 nanocoulombs, las distancias son las mismas. Entonces, esto equivale a, como Q1 y Q2 en magnitud son iguales y la distancia 1 y la distancia 2 son iguales, por tanto, esto equivale a poner 2 veces, y los ángulos, aquí me faltó el ángulo, otra vez, sin querer, por el coseno de teta 1. Y los ángulos son lo mismo, entonces equivale a 2 veces K Q1 por el coseno de teta 1 entre la distancia 1 al cuadrado, que es la misma distancia para los dos, ¿no? Entonces sustituimos valores, lo voy a hacer aquí a la derecha, y es 2 por 9 por 10 a la 9
reitero, suponiendo que las unidades me van a dar bien, por el valor de mi carga 1, y si recuerdan el valor de la carga 1 era 12 nanocoulombs, es decir, 12 por 10 a la menos 9 coulombs. Todo esto dividido entre la distancia, que son 13 centímetros, es decir, 0.13 metros al cuadrado, por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo era lo que sacamos por acá, 67.38 grados. 67.38 grados. Todo esto en X. Si nosotros metemos esto a la calculadora, vamos a obtener un valor en X de 2457.80. Perdón, me equivoqué. Vamos a obtener un valor de 4915.82 en la posición, en la dirección X, Newton sobre Coulomb. Y ya está. Luego hay que hacer lo mismo para S en Y. Para el caso de S en Y, pues hacemos la suma de vectores en Y. Y tenemos dos. Tenemos E1 en Y y E2 en Y. Están encontrados, entonces E1 en Y es positivo. E1 en Y es positivo y E2 en Y es negativo. Todo esto en Y vector. Reitero una vez más, siendo redundantes. Ok, si nos damos cuenta y vemos lo anterior, esto es E1, magnitud de E1, seno del ángulo θ1, Y, menos la magnitud de E2, seno de θ2, pero ya habíamos visto que θ2 y θ1 son iguales, Y vector. Nuevamente, si calculamos las magnitudes, esto es K, magnitud de Q1 entre la distancia de 1 al punto C al cuadrado por el seno de θ1 en la dirección Y, menos K, magnitud de Q2 entre la distancia de la partícula 2 a C al cuadrado, seno de θ1. Las magnitudes son lo mismo, las distancias son las mismas, entonces esto es exactamente lo mismo y por tanto esto es 0 en la posición Y, ya que ángulos son iguales, esto y esto es igual, Q1 y Q2 en magnitud son igual porque son 12 nanocoulombs y la distancia 1 son 13 centímetros y la distancia 2 son también 13 centímetros, entonces esto es 0. Finalmente, entonces nuestra respuesta sería que S vector sería los 4915.82 en X más el 0 en Y, Newton sobre Coulomb. O si lo queremos poner como en otra representación, que es en magnitud de S, pues directamente ya sabemos que es 4.915.82 Newton sobre Coulomb con un ángulo de 0 grados. Ya que directamente del problema anterior pudimos ver que cuando esto es 0, son 0 grados. Entonces, esto y esto son equivalentes. Este de aquí o este de aquí son equivalentes. Bien. Entonces, con esto concluimos los problemas de campo eléctrico. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, por favor.